Hola, hola, muy buenos días. De nuevo con ustedes, con una fantástica invitada de la cual tenemos hoy la oportunidad de aprender y escuchar. Hablamos de nuestra querida y apreciada Laura Vidal. Ella en este momento se conecta para el segundo simposio, segunda versión internacional, con un énfasis distinto. Entonces, Laura en este momento está conectada desde España. Muy bienvenida, Laura. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y tengo muchísimas ganas de hablar contigo. Nosotros más. Sabemos que a partir de hoy mucha gente y en Latinoamérica te va a conocer para que sigan esa experiencia, esa carrera tan bonita que usted tiene. Entonces, Laura es nacida en Alicante, España. Hoy está radicada ¿dónde? Sigo aquí, en Alicante. Perfecto. Ella de base inicial era ayudante técnico veterinaria, pero hoy se autodenomina, que me parece precioso esa nominación, acompañante en el duelo por los animales. Y además una prolífica escritora, tiene 2 libros publicados, uno está a puertas de salir, ella ahorita nos contará un poco más sobre ello, y como dice, no es trabajo, es misión de vida por espacio de 3 años. Así que estamos felices de que podamos tener y escuchar otras alternativas de sanación que van más allá de aplicarse, tomarse, untarse, ¿cierto? Entonces, Laura, ¿cómo llegas a la medicina veterinaria para luego migrar al tema de acompañante en el duelo para animales? Pues mira, yo llego a trabajar como auxiliar veterinaria porque era algo inevitable. Yo creo que todo el mundo que me conocía desde niña sabía que iba a acabar en algo relacionado con los animales, porque mi madre dice que incluso antes de saber hablar ya manifestaba muchísimo interés por los animales. De hecho, cuando las niñas pedían pues, muñecas, ¿no? Barbies para jugar a papá y a mamás, yo lo único que pedía era animales para cuidarlos, para llevarlos conmigo, ¿no? Y bueno, el mejor regalo de mi vida apareció cuando yo tenía 8 años, que fue mi perrita Kira. Y bueno, me acompañó hasta los 24 años, muchísimo tiempo. Yo. Y sí, convivir con ella y crecer con ella, pues no hizo más que aumentar ese amor que yo tenía ya innato por los animales. Y al final tenía claro que quería trabajar en algo donde pudiera ayudarlos. Y ahí es como acabé en un trabajo vocacional, que es el de ayudante técnico veterinario. Qué especial. ¿Y allí estuviste cuánto tiempo? Uf, no lo recuerdo, pero muchísimos años, pues unos 12 o 13 años. Bastante Sí. trayectoria en ese acompañamiento. Y Laura, ¿cómo llega a usted esa idea de, bueno, voy ya a migrar, no voy a asistir más como ayudante técnico veterinario y quiero acompañar los animales y en algo tan específico y que para quienes hemos perdido animales tan doloroso en el momento de la muerte y el duelo? Pues como te decía antes, para mí esto es una misión de vida, no es un trabajo. Y lo que pasa con las misiones es que muchas veces no las eliges tú, ellas te eligen a ti. Y fue un poco lo que a mí me pasó. Eh, yo, una vez que ya me independicé, me hice mayor y tuve a mis primeros perrijos, como yo los llamaba, los primeros animales que eran míos, que ya no eran de mi padre, ¿no? Que ya no dependían de mis padres, sino que eran mi responsabilidad. Para mí ellos fueron mi familia. Yo me fui a vivir a otro país, a Italia, y me fui con mis animales. Ellos se convirtieron en un pilar fundamental de mi vida. Y bueno, lo que pasa, inevitable, es que llegó el momento de despedirme de ellos. Primero partió Galo, que era mi primer perrijo, y después se fue Mini, que era mi perrija. Cuando fallece Mini, pues yo me enfrento a este duelo animal, ¿no? Mm, con todas las letras, porque cuando faltó Galo yo sentí, ¿no? Que todavía me quedaba ella, pero cuando ella se fue una sensación de orfandad, ¿no? De sentirme huérfana de ellos. Y cuando entré en este duelo,
me tuve que enfrentar pues, a las típicas frases que por desgracia muchos de los que tenemos una familia interespecie nos tenemos que enfrentar de es solo un perro, no es normal que estés así, pues chica, ves y cómprate otro, etcétera, etcétera, ¿no? Esos comentarios que no hacen ningún bien a la persona en duelo, sino más bien todo lo contrario. En ese dolor que yo sufrí, ¿no? Por esos dos duelos que al final se juntaron un poco en el tiempo, que es lo que suele pasar cuando tienes animales de la misma edad, ¿no? Y es que llegan las despedidas muy seguidas, por desgracia, Sí. pues me encontré escribiendo, vamos a decir, prácticamente un libro terapéutico, un libro para sanar mi dolor, ¿no? Yo escribí este libro sin intención de nada y no me atreví a publicarlo, ¿no? Lo escribí un poco para mí, para ayudarme a sanar, para poner en claro pues, todo lo que yo iba sintiendo, cómo iba afrontando, ¿no? Cada cosa que iba sintiendo. Y lo que pasa, como decimos, es que el destino muchas veces, pues si no haces caso a la primera, no te preocupes que vas a hacer caso a la segunda, ¿no? Así que, bueno, solo unos meses después de perder a Mini, cuando yo ya empezaba, vamos a decir, a salir, ¿no? De ese laberinto del duelo, yo me refiero mucho al duelo como un laberinto, pues mi marido nos vino con la sorpresa de que había adoptado a un nuevo peludo, a Oreo, un galgo, que llegó a nuestra casa y nos llenó completamente de amor, ¿no? A todos los que aquí estábamos. Además, sumado a eso, yo me encontraba esperando un bebé, que iba a ser mi segundo bebé humano, y todo cambió en apenas unos segundos, ya que Oreo tuvo un accidente a los 2 meses de llegar a casa, un accidente horrible, horrible, porque él solo corriendo se chocó contra un árbol y bueno, las velocidades que alcanzan los galgos son tremendas, así que bueno, lo perdimos y en esos días siguientes perdí también al bebé que estaba esperando. Así que me junté con 2 duelos más de los 2 duelos que yo ya llevaba un poco a cuestas. En ese momento es cuando caí en un pozo, ¿no? Muy oscuro, que además el otro día, recordando una frase que me ayudó mucho, ¿no? Y la frase, no me acuerdo perfectamente, pero es algo así como, no fue hasta que estuve en completa oscuridad que fui capaz de ver la luz que llevaba dentro, ¿no? Algo así es la frase. Sí, sí. Y algo así es lo que me pasó, ¿no? En ese momento tan, tan triste, tan, tan doloroso, es cuando yo decido publicar el libro que había escrito unos meses antes, sin saber a todo lo que me iba a enfrentar, ¿no? Y lo que estaba por venir. Y bueno, como te decía, esto te elige a ti, yo lo publiqué intentando ayudar, aunque fuera una persona, ¿no? De hecho, ese fue mi pensamiento, si ayudo a alguien, a una persona, pues ya me doy por satisfecha. Y bueno, la verdad es que el libro se convirtió en un bestseller, tanto en España como en Latinoamérica y ahora también en Italia, porque está traducido en italiano. Y bueno, ahí es cuando yo descubro que mi misión de vida es acompañar a personas que están pasando por un duelo tan duro como los que yo pasé y ser un poco esa ayuda que yo necesité y no tuve. Claro que sí. Y ahí es donde llega Espérame en el arco iris. Sí. Ahí es donde sale al mundo. Donde se hace visible. Qué bonita historia, fuerte, edificante, porque fue tu elección también, pero qué bonita y qué benéfico para el resto de la humanidad que podamos sentirnos acompañados, porque esas frases que tú mencionabas, es un perro, es un gato, estás mal por eso, cómprate otro, reemplázalo, eso es verdad, doy fe, duele mucho más. Antes de que hablemos de Espérame en el arco iris, yo quiero detenerme en 2 cositas, Laura. Ya lo experimentaste, yo también lo he vivido, pero te quiero hacer la pregunta. Muchas personas dicen o sostienen que el duelo animal es muy diferente al duelo humano. Algunos dicen que el animal duele mucho más, muy por encima del humano. Algunos dicen que no. Yo sí quisiera escuchar su perspectiva frente
es verdad, duele más el uno que el otro, o yo no he vivido esto, o no he resuelto un duelo humano y cuando llega un duelo animal se me juntan los dos y es donde tengo que elaborar internamente ese malestar. ¿Cómo lo percibes tú? Pues mira, yo creo que a las personas nos gusta mucho la clasificación, nos gusta mucho el encasillar o el tener nosotros ya un poco claro el mundo, ¿no? El separar. Yo pienso que el duelo es proporcional a eso que tú has perdido, ¿no? Quiere decir, te voy a hablar en euros, ¿no? Que es lo que yo manejo, no es lo mismo perder 1 euro que perder 50 euros. Perder 50 euros nos va a fastidiar más que perder 1 euro, ¿no? Porque es más dinero. Pues con esto pasa un poco lo mismo. No se puede decir es peor el duelo por una madre que el duelo por un perro. No se puede decir eso porque depende lo que para esa persona signifique su madre y depende lo que para esa persona signifique su perro, ¿no? Hay personas que tienen un animal y lo quieren y comparten su vida con él y cuando se van pues están un poco tristes y bueno, no pasa nada, ¿no? Pero hay otra clase de personas para las que su perro es un pilar en su vida. Cuando digo un pilar me refiero a uno de los seres más especiales o hay casos en los que su perro es el ser más especial y la relación que a ellos más les aporta de todas, incluso por encima de relaciones familiares. Ujú. Para esa persona el duelo por su perro va a ser peor que el duelo por sus padres o por su hermano o por su primo o por su tío, ¿no? No se puede, no hay una escala. Aquí está el duelo de los padres, aquí está el duelo de los hermanos, aquí está el duelo de los animales. Cada persona ama y obtiene un beneficio de esa relación completamente diferente. Así que no es que un duelo sea peor que otro, sino que para el doliente es lo importante, ¿no? Lo que ha perdido, lo que va un poco a poner en esa escala el duelo que está sufriendo. Yo, por ejemplo, veo muchas personas que tienen, por ponerte un ejemplo, ¿no? Tienen un perro en una casa de campo y lo tienen fuera para que ladre si viene alguien. Esas personas no van a pasar un duelo muy grande, ¿no? Ujú. Ahora, la mujer que, por ejemplo, ¿no? que vive sola y que para ella su perro, su gato o el animal que sea es su única compañía, es su familia más cercana porque es con la que comparte cada día de su vida, se levantan juntas, pasean juntas, comen juntas, vuelven a casa juntas. Para esa persona perder a ese animal va a ser una pérdida tremenda y un duelo inmenso y muy difícil de gestionar. Sí, muchas gracias por esa salvedad, porque de verdad nos queda en el aire. ¿Es real? ¿No es real? ¿Lo tengo que experimentar solo para identificarlo? De verdad, muchísimas gracias. Usaste una categoría de duelo comparado al laberinto. ¿Por qué Sí. lo postulas de esa forma? Mira, yo estoy convencida de que cuando perdemos a alguien, muchas veces se dice que has tenido una pérdida, ¿no? Es que ha tenido una pérdida, ¿no? Ha perdido a alguien. Pero yo estoy convencida de que no es que hayamos tenido una pérdida, es que los perdidos somos nosotros. Cuando perdemos algo, una relación, a alguien que es muy importante en nuestra vida, de repente nos quedamos, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, no sabemos cómo gestionarlo. Hay muy poca cultura de muerte y duelo en nuestra sociedad. Entonces, para mí, en ese momento entramos en el laberinto del duelo, estamos en el centro de un laberinto en el que nos va a costar salir, ¿no? En el que vamos a tener que recorrer esas callejuelas hasta encontrar la salida. Como en un laberinto, a veces parece que vas a salir y de repente te das cuenta que no, que tienes que dar la vuelta y volver, ¿no? Por tus pasos porque te has equivocado de camino. Tiene muchos recovecos, tiene muchos falsos caminos y yo creo que el duelo es algo así. Cuando estamos en el centro del laberinto, el dolor es gigante, ¿no? Lo ocupa todo. Es como si el centro del laberinto fuera el dolor. Esos últimos días, por ejemplo, la gente que tiene que eutanasiar a su animal, ese momento tan traumático, las que han vivido un accidente, ese momento del accidente, parece que no hay otra cosa, ¿no? Porque cierras los ojos y eso es lo que te viene a la mente, ¿no? Y ese dolor que se siente aquí en el pecho, que te parte en dos.
Sin embargo, conforme vamos andando en el laberinto, vamos alejándonos del centro del laberinto, el dolor se va haciendo un poco más pequeño. Y yo siempre digo que detrás de ese dolor del duelo gigante, detrás siempre hay un amor más grande aún, ¿no? Así que creo que conforme nos vayamos alejando, el dolor se hace más pequeño y ya podemos ver todo ese amor que hay detrás hasta que conseguimos llegar a la salida, ¿no? Que sería la aceptación de esa pérdida que hemos sufrido. Escucharla me devuelve como un caso cercano que me llegó a mis oídos porque no fue mi consultante, de quien hoy en día es una nueva terapeuta animal comunicadora, se llama Juliana, y le llegó un caso hace unos cuantos días donde el animal se despide, es un perrito, quería morir en casa solito. Esa noche se abraza o la abraza a su abuela, y en el momento en que el perrito se va, exhala, la abuela también se va. Entonces Wow. fue un duelo doble para esa familia, bastante fuerte y muy bonito también poderle darles espacio a morir abrazados el uno con el otro y despedirse de este plano. Entonces, de solo recordarlo me genera emoción, la verdad. Sí. Laura, acá tengo el índice de este hermoso libro. Ahorita nos hablas de por qué ese título, que además nos han contado que hay un arco iris especial donde los animales nos van a esperar el día que también nosotros nos vamos y por los cuales ellos cruzan. Hay una leyenda por ahí. Dice, el peor perro del mundo. Llegó el momento, adiós o hasta pronto, la muerte de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Otro capítulo, el luto, el duelo viviendo la ausencia, las etapas del duelo, el duelo en el niño, me parece un aporte muy bonito, saliendo del laberinto que ya nos mencionabas, la vida fluye, la leyenda del puente del arco iris. Abre tu corazón, palabras para Mini y querido lector, aparte de la biografía. A mí, de entrada, este índice o tabla de contenido me parece muy completo. Me presenta este tema, esta categoría que pocas veces ha sido tratada con esta delicadeza, llevado a la familia, a quienes a veces más se duelen, que son los niños, cómo tramitarlo y bueno, cómo también salir de ello. Cuéntanos un poquito más del libro y empecemos por el título. Bueno, el libro se llama Espérame en el arco iris porque yo conocía, ¿no?, esa leyenda del arco iris, de que los animales cuando se van, pues se van allí, nos esperan para encontrarse con nosotros, y elegí ese título porque fueron las últimas palabras que le dije a mi perro, a Galo, a mi primer perrijo, cuando se fue, ¿no? Cuando, como tú decías, ¿no?, cuando expiró, pues fueron las palabras que yo le dije, que me esperara allí, y bueno, por eso decidí ponerle ese título en su honor. Me vas a hacer llorar. No, es que yo estoy a punto de llorar, no sé, estoy aquí aguantando como una campeona. Ya somos dos campeonas. Porque me recuerda a mi propio duelo, o sea, ya han pasado, no sé, 8 años de la pérdida de mi primer gata y me recuerdas ese momento tan fuerte. Y sí, uno se queda con la ilusión de, bueno, nos vamos a volver a ver, espérame en el arco iris. Así que ofrezco excusas por esta emotividad, pero, o sea, es imposible negar como aquello que nos motiva o nos mueve. Laura, nos decías que a partir de ahí entonces se genera el título, conservando como esa línea que ya entre la cultura o entre quien hemos perdido, hemos escuchado, y cómo diseminas cada capítulo como para acompañar cada necesidad, porque me parece un marco muy completo hacia donde realmente nos duele. Sí, yo como te digo, ese libro nació de una escritura terapéutica, ¿no? Para mí, yo escribí para mí, luego cuando decido publicarlos le cambio un poco, ¿no? Ya le doy un poco forma de libro, pero lo que pasa es, como tú bien decías, muchas veces cuando tenemos un duelo se nos mueven los demás, ¿no? Uh-huh. Este libro, la gente tiene
una imagen muchas veces muy romántica de un escritor escribiendo un libro, ¿no? En la casa, en la montaña. Bueno, pues yo este libro lo escribí en mi casa con el pijama, llorando, sin comer y sin levantarme del sofá, porque ya te digo, estaba en el duelo por Mini. Y al estar en el duelo por Mini, pues vino a mí, por ejemplo, todo lo vivido con Galo, ¿no? Con su hermano, que se había ido un año antes. Entonces decidí empezar escribiendo mi vida con él, que ese es el capítulo del peor perro del mundo. El único capítulo en el libro que la gente me dice que se ríe, o sea, no es todo tristeza, se ríen mucho con él en ese capítulo. Y bueno, ahí recuerdo un poco nuestra historia, que fue muy, muy especial. Bueno, ¿qué te voy a decir, no? Para todos nosotros, pues compartir nuestra vida con ellos es muy especial. Y cómo termina la historia con él, que es el principio, ¿no? De ese laberinto. Y ya como a raíz de ahí, pues yo me voy acercando al tema de duelo, muerte, un tema que yo me encuentro sin herramientas para gestionar, porque nadie me había enseñado, no se había muerto nadie de mi familia, por suerte, y pues como te digo, ¿no? Creo que la cultura del muerte y duelo es muy importante. Yo creo que debería enseñarse en los colegios precisamente para esto, para cuando te enfrentas, pues no quedarte sin saber, ¿no? Yo me encontraba completamente perdida sin saber qué me estaba pasando, si era normal, si es que yo era un bicho raro o si es que se me había ido la cabeza. Sí, es cierto. Hay una frase con la que tú cierras, permíteme que aquí tengo el libro digital Sí. para quienes, la introducción que dice, el duelo es el precio que pagamos por el amor, una frase de Buccianelli. Yo he encontrado muchos consultantes que pasan por un duelo, algunos más largo o más fuerte que otros, pero hay una frase en ellos, en un alto porcentaje, no es en todos, no vuelvo a pasar por este dolor, no vuelvo a tener animales, ¿cierto? Y cuando hablamos con el animal, la evolución del animal es todo lo contrario. Cuando estés listo, por favor, acoge a otro animal que se beneficie de todo el amor y todas las bendiciones que yo tuve en tu casa, en tu hogar. Yo creería que ese postulado con el que cierras la introducción nos pone a vivir la vida en tiempo real. O sea, eso pasa, amamos, nos acompañamos y llega un momento en que cerramos. ¿Te has encontrado con ese tipo de evoluciones en las personas que te leen? Sí, sí. Además, el último capítulo de Espérame en el arcoíris, el que se llama Abre tu corazón, va precisamente de eso, de cómo volver a abrir el corazón, cómo no hacer que el dolor nos haga cerrarnos, porque al final el dolor el amor, perdona, es algo bello, es algo que se expande, que crece, ¿no? Nunca debe ser algo que cierra. Sí que es verdad que hay que adoptar o tener un nuevo animal cuando estás preparado, pero ese nunca voy a tener otro no es ni más ni menos que cierro mi corazón por miedo a sufrir. Y yo digo que cuando la brújula que nos guía en nuestra vida es el miedo, pues vamos a tomar decisiones equivocadas. Entonces, yo lo que propongo en ese capítulo es que la brújula que guíe nuestra vida sea el amor, que es la que nos va a llevar en la dirección en la que nuestra alma resuena. Qué bonito, me encanta esa posibilidad y que también esté ahí graficada, explicada, emotivamente escrita para quienes te quieran leer. Entonces tenemos el peor perro del mundo como capítulo inicial, Ya donde las sabemos quién personas, es. exacto, conectan en una forma distinta a ese homenaje que le haces a tu perrito. Y nos llega el segundo capítulo, llegó el momento, adiós o hasta pronto. ¿Qué nos Sí, podían decir de él? aquí lo que se abre es la puerta a, vamos a decir, poner en tela de juicio lo que hemos aprendido de la muerte, lo que nos han enseñado o lo que la cultura nos dice, ¿no? Y es que nos han enseñado a tenerle miedo a la muerte porque la muerte es un ya está, ¿no? Es un portazo, es el fin. Y yo aquí lo que planteo es abrir una ventana a ese muro y pensar
no la muerte como un final, como un adiós, sino como un cambio. Como que esas personas o esos seres que amamos no es que se hayan terminado, sino que se han ido a un sitio que nosotros a día de hoy todavía no poseemos la inteligencia o los medios para saber a dónde se van, pero yo lo que creo es que está bastante demostrado que nos vamos, ¿no? Que la muerte no es el final, sino que la energía, otro tipo de cosas, sobrevive a eso, y en verdad lo que vivimos es una muerte de un cuerpo físico, pero no la muerte del ser como tal. Sí, me recuerdas una pregunta que nos hacen mucho los comunicadores, es si va a volver a mi casa, a mi vida, cómo está, si me culpa o no. Es de los cuestionamientos como más fuertes, sobre todo cuando ha existido muerte asistida, valga la redundancia, en esa despedida. Laura, luego nos hablas de la muerte, dos puntos, de vivir entre nosotros a vivir en nosotros, que también me parece muy poético y profundo. Sí, al final muchas personas yo me encuentro que se resisten al duelo porque creen que el duelo es olvidar. Entonces, como no quieren olvidar a su ser querido, a su peludo en este caso, no quieren terminar el duelo, ¿no? No quieren hacer el duelo. Sin embargo, yo lo que digo es que un buen duelo nunca es olvidar, es reubicar, es aprender a relacionarnos con ellos de otra forma diferente. Porque, como dice esa frase, ¿no? Ya no están a nuestro lado, pero siguen estando en nosotros. Al final, todas las personas que tenemos alrededor, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros animales también, nos cambian, nos enseñan, nos moldean y somos quienes somos gracias a ellos. Entonces, una parte de ellos se integra dentro nuestra y creo que nos acompaña, ¿no? Igual que nosotros dejamos una parte, una huella en los demás. Claro que sí, me parece tan positivo que quienes estén pasando por este momento que no es fácil y a pesar de que los años pasen nos sigue doliendo, se permitan ver reflejados en esas enseñanzas tan positivas y edificantes que estás ilustrando en el libro. Bueno, quien lo quiera, digamos, compenetrarse más con él, ahorita nos vas a contar dónde lo pueden adquirir. Muy bien, entonces, publicas el libro, se vuelve un bestseller maravilloso, porque también estamos pensando que el tema de los animales es una emergencia en la comunidad o en la sociedad y que no tiene aceptación o apertura. Me encanta que en tu caso sea diferente. Bueno, ¿cómo llega el segundo texto? Bueno, como te digo, ¿no? Cuando sale Espérame en el arcoíris, eh, y sale con muchos miedos por mi parte, porque como tú bien dices, si ya la gente te critica por estar sufriendo un duelo, ¿no? Por tus animales, imagínate, yo pensaba, ¿no? Lo que me va a decir la gente por escribir un libro sobre ese tema. Y bueno, aún así di el paso poniendo el foco en intentar ayudar a alguien y mi sorpresa es pues, que al cabo del poco tiempo, unos meses, empiezan a llegarme mensajes de personas. Me ha ayudado muchísimo, me ha servido, me he sentido identificada, en fin, cosas que a mí creo que yo era la primera sorprendida, ¿no? La primera que decía, no, no me lo puedo creer. Qué bonito. Estas personas empiezan a pedirme más ayuda, ¿no? Es que me encantaría hablar contigo, es que me encantaría que me ayudaras porque me siento muy comprendida y demás. Entonces es cuando yo empiezo a formarme como acompañante del duelo, como coaching también y como doula del alma animal con Olga Porqueras, que sé que Claro, también la conocéis, es una maestra. total. Y, y bueno, cuando me formo en todas estas disciplinas es cuando empiezo a trabajar o a ofrecer, ¿no? A decir, bueno, si quieres, pues te puedo acompañar en tu duelo, ¿no? Y a raíz de ahí es cuando a mí me llega, vamos a decir, el verdadero aprendizaje, porque lo que pasa con estas cosas, tú lo sabrás también con los terapeutas, es que parece que tú estás ayudando a las personas, pero es que las personas te están enseñando una cantidad de cosas Sí. increíbles, ¿no? Claro, yo aprendí tanto en esos 2 años que yo estuve acompañando a personas, ahora ya son 3, ¿no? Pero en ese momento eran 2, que dije, yo todo esto que estoy aprendiendo lo tengo que compartir también, ¿no? Y ahí es cuando nace el segundo libro, que es Cuando ya no estás.
cuando ya no estás. Bueno, ese no lo tengo acá para poder identificar los temas. Cuéntanos un poquito de Mira, ese lo texto. tengo yo aquí preparado. Es este. Ay, a ver si se ve bien. Un tanto. Ah, se ve un poquito. Sí, Es bastante más grande que Espérame arcoiris sí. y es un libro que es mucho más práctico. De hecho, no sé si se va a ver bien, en el mismo libro están los ejercicios Ok. para que la misma persona lo rellene, haga su trabajo de duelo, ¿no? Es un libro, como te digo, mucho más práctico y de la experiencia que yo llego a tener después de años acompañando a mis dolientes, ¿no? En sus duelos. Claro que sí. En ese, Habla... Dime, dime. adelante, adelante. Mira, te digo también, aquí está lo de los capítulos, habla sobre el duelo por nuestros peludos. Hay un capítulo que es La vida no es justa, la vida simplemente es. Ujú. En ese capítulo es en el que yo cuento la historia de cómo acabo publicando Espérame arcoiris. Es decir, cuento cómo perdí a Oreo y cómo perdí al bebé que estaba esperando. Siempre en los libros, aunque son de autoayuda, ¿no? Y te dan herramientas y te dan pautas, siempre hay algo de mí en ellos, ¿no? Mi corazón, por eso para mí son como hijos libros también, ¿no? Mi corazón y una parte de mí está en ellos. Luego, cómo afrontar el duelo. Hay un capítulo que es el sentimiento de culpa, la muerte, una asignatura pendiente, Daisy, que es mi gatita, que la perdí mientras estaba escribiendo el libro, Daisy y la aceptación, historia de un ángel de 4 patas y cartas al amor más incondicional, que son unas, si no me equivoco, 6, 8 cartas de dolientes que yo he acompañado en el duelo por sus animales, que publicamos sus cartas en el libro, sus cartas para sus peludos. Qué bonito. Mm, En ese apartado que abriste ahorita decía saca tu rabia y hay un espacio Sí, para que las personas escriban de manera escriba. directa ese ejercicio. ¿Tienen más ejercicios de escritura? Sí, sí, sí. Es un libro, ya te digo, completamente práctico. Tiene ejercicios para la culpa, que al final es uno de los, vamos, de los sentimientos top en el duelo por los Sí, animales. es cierto. Tiene ejercicios sobre cómo reubicar, como decíamos antes, cómo reubicar a nuestro peludo. Tiene un ejercicio también que es escribirle una carta a nuestro duelo, no a nuestro animal, sino a nuestro duelo y hablar con él y decirle pues lo que nos está enseñando, darle las gracias si lo sentimos y decirle pues que muchas gracias por acompañarnos, pero que llegará el momento en que no lo necesitaremos más. Y como te digo, es un libro muy práctico, muy con herramientas para gestionar cada una de las emociones que va a surgir en el duelo, como es la rabia, la tristeza, la negación, la culpa. Qué interesante. Me llama la atención la carta a mi propio duelo. Muy Sí, bonito. sí, sí. Me pongo en ese lugar, claro, yo le hablo o le escribo a quien perdí, pero no me hablo a mí. Qué especial. Hay, hay algunos ejercicios que son muy potentes, ¿no? Hay ejercicios que tú puedes pensar, bueno, es que sentarme ahí y escribir no me va a ayudar en nada. Pero yo de verdad, ¿no? Lo que digo es que hay ejercicios que parecen muy simples y nos pueden ayudar más que unas pastillas que nos mande el psicólogo. O sea que simple no quiere decir que no nos haga efecto, que no nos ayude. Ay, qué importante, me parece súper linda la posibilidad de, primero, sentirme reflejado en mi dolor, pero también tener alternativas de acompañamiento, de cómo emular algo que se supone debo tramitar, debo gestionar para seguir mi vida. Yo recuerdo cuando mi primer gata, uno de los mensajes que me decía era, te quiero volver a ver como cuando te conocí, feliz y con un proyecto de vida claro. Entonces es como esa invitación que ellos nos dejan y que a través de ti me parece fantástico poder, ay no, estoy muy contenta de que hagas parte de este aprendizaje colectivo. Luego llega un tercer libro que está a puertas de salir,
que es una primicia, qué interesante. Cuéntanos si ya nos puedes contar cómo se va a llamar, Sí, cómo llegas al tercer texto, qué capítulos o qué aprendizaje nos va a dejar. pues mira, este tercer libro es completamente diferente a los otros dos y, y como una vez más, como te digo desde el principio, la misión de vida es la que te llama a ti y es la que te lleva, ¿no? Y al final la vida es un fluir, de eso también va mucho el duelo, ¿no? Muchas veces el resistirnos al duelo o el resistirnos a lo que nos ha pasado nos hace más daño que simplemente soltar la mano y fluir, ¿no? Y permitirnos, bueno, lo voy a pasar mal una temporada, voy a sufrir, voy a elaborar un duelo, pero lo acepto, ¿no? Ese aceptar y dejarnos ir creo que es clave para el duelo y para todo en general, ¿no? Y este libro, pues como te digo, él me eligió a mí, ya después de 3 años que llevo acompañando a mis dolientes, empecé a detectar que me daban la misma información diferentes personas, no todos, pero un porcentaje muy alto, me hablaban de que recibían señales de sus animales después de haber fallecido. Estas señales que podemos pensar nuestra mente lógica, bueno, es lo que quieren ver, es lo que quieren sentir, quizás un mecanismo, ¿no?, del cerebro para darnos más tranquilidad, pero a mí lo que me parece muy curioso es que personas de diferentes países, de diferentes edades, con diferentes culturas, me cuentan siempre el mismo tipo de señales. No me cuentan 200 señales diferentes, sino que todas se resumen a 5 o 6 tipos, ¿no? Y ahí es cuando me adentro y digo, bueno, si el universo me está poniendo esto delante tantas veces, pues será porque quiere que yo vaya por ahí, ¿no? Y empiezo ese trabajo del tercer libro, que es recoger todas las señales que me van contando, intentar darles un orden, una categoría y investigar. Una vez más, igual que me pasó con el duelo de los animales, ¿no?, que al final tuve que ir a investigar en el duelo de personas porque había muchísima más bibliografía escrita al respecto, pues con esto me ha sucedido lo mismo. He tenido que investigar en señales del más allá de personas, entre personas, ¿no?, de una persona a otra. He tenido la gran suerte de poder entrevistar científicos, psicólogos, psiquiatras y expertos en este campo, gente que ha hecho investigaciones, escritores y también algunas canalizadoras, medium, comunicadoras animales y demás. Y he recogido todas esas entrevistas, he recogido toda esa información en este tercer libro, que es Señales desde el otro lado del arco iris. Ok, señales. Ay, no, yo estoy muy emocionada que salga. Señales desde el otro lado. Acá estoy tomando nota para tenerlo presente cuando salga. Yo creo que sin consultarlo me atrevo a anticiparme, es que qué afortunados somos de que le hicieras caso a las señales, de que las agruparas, las investigaras. Y me llama mucho la atención cuando hablas de mis dolientes, se te siente una calidez, un amor, un respeto, una delicadeza, que bueno, también me anticipo a ello y es que afortunados somos de que te hayas dedicado a estas señales, a esta lectura, a esta franja que duele, pero que necesitamos también tener ese espacio. ¿Para cuándo sale el texto, Laura? Pues espero para septiembre, octubre. Perfecto. Y ahorita nos cuentan dónde los ubicamos. Yo quiero, Sí. antes de cerrar, aquí viendo tu perfil en Instagram que se llama Espérame en el arco iris, Laura Vidal dice por acá, creadora del método huella emocional. Qué interesante. Cuéntanos por favor un poco de ella. Pues mira, cuando empiezo a trabajar, como tú dices, ¿no?, con mis dolientes, que yo las llamo mis chicas, bueno, ahora tengo 2 chicos, pero siempre he tenido solo mujeres y para mí son, ¿cómo te voy a decir?, lo más, ¿no? De hecho, tengo relación, yo creo que prácticamente con todas, hablamos, porque el dolor une mucho, ¿no? El dolor y el ver cómo esa persona sale adelante, pues te hace sentir, ¿no?, una emoción muy especial y yo una vez terminan el acompañamiento no las pierdo de vista, ¿no? Sigo ahí teniéndolas a todas un poco controladas a ver qué tal van. Y, y bueno, después de acompañar a las personas, después de hacer al final un trabajo interno, ¿no?, porque yo tuve que pasar también mis 4 duelos juntos, como te decía,
mientras escribo Cuando ya no estás, pierdo a mi gatita también, 5, y también me enfrenté a un nuevo embarazo, tengo ahora un bebé de 1 año y medio y tuve mucho que gestionar, muchos miedos. El duelo gestacional es un duelo también muy incomprendido, muy parecido al duelo animal, ¿no? En el que la gente te dice, pues eres joven, puedes tener otro y ya está, ¿no? Como si no fuera nada. Entonces, claro, yo tuve que hacer un camino, eh, como un progreso personal, que no es simplemente estudiar unos cursos, ¿no? Es que yo tuve que pasar por eso. Entonces, en mi dolor, en mi laberinto, como ya sabes que lo llamo, yo me hice mi propia guía, me creé mi propio método, que se llama Huella Emocional, y así es el nombre de mi web también, le puse ese nombre, porque cuando vas a terapia, siempre los psicólogos, demás, te hablan de una huella emocional generalmente negativa. Dicen que las huellas emocionales pues suelen ser el abandono, cuando han abusado de ti, ¿no? Ciertas cosas. Y yo, como tú muy bien has dicho, creo que cuando compartimos nuestra vida con un animal, ellos nos enseñan, como decíamos, podemos integrar esos aprendizajes porque ellos nos enseñan y nosotros a ellos. Y yo creo que la huella que ellos dejan en nosotros es una huella de amor, es una huella de superación, es una huella de felicidad, es una huella de muchos grandes aprendizajes que cuando ellos parten y se van, siempre les digo a mis chicas que el mejor homenaje que podemos hacer a un maestro es seguir sus enseñanzas, sí, no hacer lo contrario que nos ha enseñado, ¿no? ¿Qué te ha enseñado a ti tu animal? Pues me ha enseñado a vivir el presente, me ha enseñado a luchar, me ha enseñado a ser feliz con lo que tengo. Pues el homenaje a él es que tú sigas ese camino, ¿no? Creo que unos seres como son los animales, que se esfuerzan toda su vida por hacernos felices, que nos dan ese amor incondicional, pues no podemos pagarle su ausencia con nuestra infelicidad, todo lo contrario. Debemos ser felices por ellos y el día que volvamos a unirnos en ese puente del arco iris, poder decirles que ha merecido la pena, ¿no? Que nos hemos quedado aquí, pero que el viaje ha merecido la pena y contarles cómo hemos vivido la vida de una forma mucho más plena gracias a ellos, ¿no? Gracias a sus enseñanzas. Entonces, cuando trabajo el duelo, acompaño en las etapas del duelo, pero pongo mucha atención en esa huella que ellos han dejado en nosotros, que en cada uno es diferente, para potenciarla, para que esa huella nos ayude a afrontar un duelo y a elaborar un duelo sano. Gracias, estaba aquí internamente, no voy a llorar, no voy a llorar, porque conecto 100% con esa perspectiva que acaba de plantear y una infidencia para quienes de pronto no saben, y es que yo llegué a la comunicación animal siendo maestra de niños aún, porque mi gata, una de sus tareas que me dejó, era que yo le iba a ayudar a muchos animales en el mundo. En ese momento yo no entendía, pero definitivamente la frase que decías, es un maestro y hay que seguir sus enseñanzas. Entonces, eso es todavía más potente. Por eso estaba aquí internamente, no voy a llorar, no voy a llorar de manera potencial. Hay una frase con la que yo quiero, digamos, ir cerrando, que acá, te la acabo de escuchar y dice, el dolor nos une mucho. Entonces, te acogemos desde lugares distintos del mundo. De verdad, gracias por detenerte a pensar, a reflexionar, a abrir tu corazón, a que esa transformación nos sirva a muchos más para seguir creciendo, avanzando. Te acogemos, te abrazamos en esa unión que también nos has enseñado y de verdad nos sentimos muy afortunadas que hagas parte de esta perspectiva, de esta segunda versión, desde muchas otras alternativas para sanar o acompañar los animales, las familias multiespecie, porque de verdad creo que este movimiento ya nos viene mostrando que la vida sin animales es un poco más aburrida y es mucho más emocionante, pero también nos enseña y nos obliga a crecer. Laura, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde compramos tus textos, tus redes sociales, contacto? Pues mira, tanto en Instagram como en Facebook estoy como Espérame en el arco iris, que es el nombre del primer libro,
Mi web, como te decía, se llama huellaemocional.es. Tengo también un canal de YouTube con el mismo nombre, Huella Emocional. Perfecto. Y bueno, mis libros, el primero, que es autoeditado, se puede encontrar en Amazon. Ok, Creo que Mercado Libre también, que creo que es lo que hay por allí también. Y el segundo libro, que ya es de una editorial, porque ya fue la editorial la que se puso en contacto conmigo para escribirlo. El segundo es de la editorial Vergara y ese, aparte de en Amazon, pues se puede pedir en librerías, grandes superficies y demás. perfecto. Bueno, yo me sueño con comprarlo y que me lo autografíes. Ay, pues será un placer y cuando salga el tercero, no te preocupes que yo te haré llegar una copia. Ay, muchísimas gracias. Laura, algo que quieras decir para cerrar, para despedirte, pues aquí nos quedaríamos un largo rato más, pero bueno, sabemos que vas a ir a acompañar tus dolientes para ya despedirnos, que estamos fascinados de aprender contigo. Pues mira, en primer lugar, daros las gracias, inmensas gracias, porque el duelo animal es un tema que todavía hoy sigue siendo muy tabú y necesita de visibilidad, necesita que se hable, necesita que la gente se sienta libre de compartir y también libre de miedo, ¿no? Porque también es un tema que da mucho miedo a las personas que tenemos animales y que no queremos ni pensar en eso ni oír hablar de eso, y es todo lo contrario. Debemos, como te decía, ¿no? Aceptar, fluir, debemos entender que, por desgracia, los animales tienen un ciclo de vida más corto, que vamos a enfrentarnos a su duelo y la importancia de elaborar un duelo sano para no cerrar nuestro corazón, no dejar que se seque, sino todo lo contrario, abrirlo más aún. Así que gracias de verdad por este espacio tan importante y por haberme dado la posibilidad de estar aquí con vosotros. Y bueno, y deciros que creo que hacéis una labor maravillosa y espero que hagáis muchos más, muchos simposios más. Seguramente. Y bueno, también estarás muy invitada para que nos cuentes todos los aprendizajes que vas generando en el camino de tu vida. De verdad, somos nosotros los más agradecidos y beneficiados por conocerte, por aprender de ti. Yo sé que mucha más gente en este lado del mundo, Latinoamérica, te va a conocer y va a amar y apreciar todo lo que nos has regalado. Desde Medellín hasta España, gracias, así con tamaño gigante. Y bueno, Muchísimas nuevamente, gracias. claro que sí, Gracias de corazón. a usted.